Luz y Sal, voy a hablar de la globalización. El día de hoy voy a tratar de desmenuzar qué pasa con la globalización, cómo es el nuevo proyecto del nuevo orden mundial famoso y por qué lo tengo que tocar el día de hoy, porque hoy es 2023, estamos en marzo ya empezó la famosa primavera, pero además de ello se están dando las consecuencias yo digo de la pandemia, en parte porque la verdad es que he dejado de estudiar mucho las finanzas del mundo y me he desconectado mucho del mundo en cuanto a lo secular, pero podría yo decirte que agrosa dos bancos de Norteamérica en lugares en donde no se debería de suponer que tendrían que darse en quiebra, se quebraron, que es en Silicon Valley, la ciudad de la computación, la ciudad de Microsoft, la ciudad de la bonanza, la ciudad de Google, o Google, como le quieras llamar, pues es parte de ese monopolio, o oligopolio, perdón, mundial. Él rige nuestras vidas, él rige el uso de las cosas, de las comunicaciones. Tesla ya está en México, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que hablarte de esto porque cuando yo lo enseñaba esto en maestrías hace 20 años, yo tenía que explicarle a la gente qué era la globalización, en qué consistía y demás, pero yo todavía lo veía como que algo lejano y como que se estaba dando en Europa, sobre todo con el mercado común que tienen ellos en Europa, que por cierto se salió Inglaterra y se dio el famoso Brexit o el divorcio consensuado con este mercado europeo. Este, ¿Qué es la globalización? Digo, vamos a meternos en términos de definirla un poquito y muy llanamente para no complicar la vida. Globalizarte o globalización significaba que había un mismo mundo en donde corrían libremente las empresas y las empresas vendían y competían entre sí y ganaban y mientras más se diese esto, mayor beneficio íbamos a tener los seres humanos. También se habló de que había la posibilidad de la del el fin de los estados, del fin de los estados-naciones. Esto sobre todo se oyó mucho a finales de los noventas, porque, perdón, sí, a finales de los noventas, perdón, porque se acababa de caer el muro de Berlín y se acababa de caer el socialismo. Entonces la idea era, bueno, si ya se cayó la utopía, si ya se cayeron las balanzas, pues también se pueden ir cayendo los estados. Insistiré en la idea del bloque europeo que se logró formar. Existe una sola moneda. También se llegó a hablar de eso aquí en América con el famoso Tratado de Libre Comercio que tenemos entre Estados Unidos, México y Canadá. Se llegó a hablar de una misma moneda. Se llegó a hablar incluso de que una de las caras de la moneda tuviera la monarca, la mariposa. Pero lo cierto es que en América Latina no existe esta moneda global, ni este mercado unificado, ni estas garantías de libre tránsito que sí existen en Europa. Que en Europa tú, con tu mismo pasaporte, no necesitas otra cosa y andas por Italia, Francia, España, Alemania, Holanda y no pasa nada. O sea, perdón, Países Bajos, y no pasa nada. Ya eso no existe en América Latina. Tenemos cada vez mayor rigor por parte de los Estados Unidos para la entrada a su país. Este, Canadá creo que también ya volvió a meter la visa, que ya había quitado la visa. Cada quien tenemos nuestra propia moneda, entonces no hay ningún tipo de cambio en ese sentido. Seguimos dependiendo de las fluctuaciones en este caso del yen, porque es la moneda china que ahorita, o es la moneda de China que nos tiene que estar impactando del dólar y del euro. Estamos todavía a merced de los mercados mundiales y de cómo se estén moviendo los mercados mundiales. A partir del gobierno de Richard Nixon se creó el mercado especulativo, se dejó de pesar las riquezas conforme al oro que tenían los países. Hoy los mercados se pesan de acuerdo a cómo los mismos que están en el mercado los están manejando. Escondo la mercancía, hago que cueste más, abro mucha mercancía, hago que cueste menos.
Si no me conviene como país exportador o importador de cierto producto, mando a una regulación de los precios y costos, que eso pasó con la OPEP. La OPEP nace porque Estados Unidos se da cuenta que no es un país fuerte con el petróleo y que países como México y el Medio Oriente estaban sacando petróleo como desesperados y el barril de petróleo estaba carísimo en ese momento, y entonces dicen los países que tienen petróleo: queremos venderlo más caro para los que no lo tienen, y entonces aparece la OPEP por parte de los Estados Unidos y dice: no, espérame, bájale porque nos vas a quebrar a nosotros, porque Estados Unidos solamente tiene la parte que nos robó a México, o bueno, que negoció con Santa Ana, y esa parte de Santa Ana es la que tiene petróleo. Pero en realidad a México no tiene capital, perdón, Estados Unidos no tiene oro negro. México tiene oro negro, pero en aguas profundas, y ahorita con lo de el movimiento del calentamiento global se está tratando de lograr a que los países pobres seamos más pobres, porque vamos a tener que depender de las nuevas energías que obviamente no tenemos, ni tenemos la industria ni las formas para manejarlas, aunque somos países que podríamos vivir perfectamente bien de las nuevas energías. Por ejemplo, el sol. Nosotros, nuestro país, casi los 365 días del año tenemos sol. Podríamos vivir con paneles solares. Tenemos zonas eólicas muy fuertes, sin embargo no tenemos la industria para desarrollar los ventiladores que transforman el aire en energía eléctrica. Tenemos también caídas de agua naturales que podrían traer como consecuencia hidroeléctricas, y seguimos creando la electricidad a partir del carbón, y seguimos quemando fósiles, y seguimos usando gasolinas y petróleo. Lo vimos el día que Obrador se le ocurrió la tontería de cerrar las gasolineras. Cuando él cierra las gasolineras, México se colapsa. Entonces empiezan las regiones a demandar energías. Incluso por ahí salió el famoso alcohol de caña, que es un sustituto de la gasolina y que se sabe que no daña el motor, pero como no le convenía a Obrador, dijo que eso era guachicol y otras cosas, ¿no? Entonces, el mundo se encuentra en esta idea de la globalización. Existe como utopía, sí, como utopía ha existido no solo desde el siglo XX, desde el siglo XVI, XVII, que empezó la expansión mundial. Cuando Europa se baja a África, cuando Europa se viene a América, cuando Europa logra controlar a Asia por todas las guerras que hubo en el medievo asiático. Finalmente se hablaba de la Nueva España, del Nuevo Mundo. De hecho, muchas de las ciudades estadounidenses se llaman como las ciudades inglesas, nada más con el famoso New, ¿no? El York, ¿no? La ciudad de York que existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en Estados Unidos se llama New York, etcétera, 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 ¿no? Entonces, existió esta idea de lo nuevo, aparejado con la idea de la modernidad, que acuérdate que lo nuevo era lo bueno, lo malo era lo viejo. Y entonces la globalización existía como un modelo utópico, es decir, se decía que mientras más el mundo se expandiera, mejor. Pero el problema es que nada más se expandía un mundo, el mundo europeo y la cultura europea. El problema es que también esa cultura europea fue poscristiana, y esa cultura europea poscristiana pues no trajo como consecuencia nada bueno. Digo, puedes darte cuenta en América Latina que ni siquiera tuvimos poscristianismo, tuvimos una iglesia romana, con un país que con toda la cultura de la iglesia romana, que no voy a entrar en detalles, pues trajo los estragos sociales, económicos y políticos de nuestro país y del propio. Entonces, ¿qué es la globalización? El intento de las empresas, de las industrias, del comercio en general, de dejar de lado los estados, de desvanecer los estados, de dejar que las empresas hagan el laissez-faire, el dejar pasar. Que las empresas sean las que muevan el libre tránsito y que sean las que regulen el manejo de las mercancías. E incluso, que es lo que se le llamó el Estado observante o vigilante, se decía, bueno, que el Estado no desaparezca, pero que ya no intervenga, ¿no? Que no sea el Estado interventor, que no sea el Estado benefactor, que no sea el Estado benefactor clientelar, que fue el Estado mexicano,
con los tintes socialistas que tuvo el Estado mexicano, sino se decía solamente que observe que se regulen, que se lleven las leyes del comercio, que se respeten las leyes del comercio, que nadie acapare más de lo que puede o lo que debe y que permita que las empresas pequeñas pues no mueran frente a las empresas grandes. Obviamente insistir en la idea de que es una utopía porque hasta el día de hoy sabemos que las empresas grandes se comen a las pequeñas, no las destruyen, las meten dentro de sí. O sea, simplemente llegan y le dicen a, déjame decir el ejemplo mexicano, al jabón Roma o al endulcorante, perdón, el saborizante de Quick, que venían de otra nación, de otros espacios, aparecen las empresas transnacionales y les dicen, ahora no te vas a llamar Quick, te vas a llamar Nesquik, porque aparece Nestlé, una empresa suiza de leches, y le dice a Nestlé, perdón, y le dice a Quick, pues, me perteneces. Y así como muchos ejemplos que yo te podría dar de estas transnacionales que se van comiendo a las empresas nacionales. Obviamente esto trajo como consecuencia o trae como consecuencia este intento del desmoronar al Estado. En el 2007 nos dimos cuenta que esto era imposible porque el Estado al final tuvo que cumplir las funciones para las cuales había sido creado. ¿Cuáles eran? Intervenir en los mercados mundiales. Intervenir y tener que pagar la deuda de los mercados mundiales. Con las primeras quiebras en aquel año, si tú recuerdas, hubieron quiebras de no solo de bancos, porque los bancos se metieron en el problema de las superhipotecas, que nunca lograron ni pagar, ni lograron enderezar porque maquillaban los datos que subían o sea, con lo que mostraban, parecía que no tenían una deuda tan alta como la que en realidad tenían con las tasas hipotecarias. Entonces vino la explosión de la bomba inflacionaria y se nos vino una crisis que nos pegó a los que teníamos créditos y los que teníamos todo este tipo de cosas, y que nos trajo como consecuencia pues que tuvimos una insolvencia que todavía venimos arrastrando. A partir de la pandemia se presenta otro problema porque entramos en inactividad la clase que producía o las clases que producían. Aunque la enfermedad no era tan mortífera como podía serlo, de hecho lo único pues, era como que evitar lo que no se conocía, ¿no? No se sabía hasta dónde podía llegar la enfermedad. Entonces, por lo tanto, se detuvieron áreas de la economía que eran productivas. Y obviamente eso trajo como consecuencia la recesión económica mundial que estamos viviendo hoy y que a México le va a pegar en el 2024, que todavía sigue creyendo Obrador que no es cierto. Nos va a pegar porque la recuperación que estamos teniendo no es sobre la base de un crecimiento ni un desarrollo, es sobre la base de lo que él tiró a la basura cuando entró en su sexenio y botó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el rescate económico que estamos teniendo, insisto, es una ilusión porque lo que está pasando es que de lo que se perdió se está recuperando, pero eso no es crecimiento ni es desarrollo. Y ahorita lo estamos comprobando, se acaban de quebrar estos dos bancos y otra vez ahora tiene que venir el Estado a recuperarlos. Lo curioso que está ocurriendo hoy es que no es el Estado norteamericano el que está recuperando sus propios bancos. En este caso tuvo que intervenir otro país y fue el que pagó la deuda de esos bancos y es el que los va a mantener vivos, que es un caso parecido a lo que pasó con Grecia. Grecia por sí misma es un cáncer para la Unión Europea. Sin embargo, a Grecia la sostienen los demás países y la levantan, pero Grecia es la zona cancerígena de la economía de Europa, ¿no? Entonces, la cuestión hoy es, hay globalización, hay nuevo orden mundial y hay una nueva idea de mundo. Sí, porque hoy te estás dando cuenta que las empresas y las organizaciones internacionales están marcando las pautas de conducta y los comportamientos y las políticas del mundo externo, del mundo, sin que pueda haber intervención por parte de los países cuando se marcan emergencias, sean reales o imaginarias, por parte de las organizaciones mundiales.
Y lo voy a poner el caso muy explícito con la pandemia. La pandemia no la controló López-Gatell o no la controló la Secretaría de Salud en México, la controló la OMS. Y la OMS no está designada ni por ti ni por mí, ni los dirigentes de la OMS están generados ni por ti ni por mí, igual que la ONU, igual que el Banco Mundial, igual que el Fondo Monetario Internacional, igual que la OEA, y podría seguirte diciendo otras organizaciones internacionales, a la que pertenecemos supuestamente nosotros, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son organizaciones que no son formadas por nosotros, ni nosotros las votamos, ni nosotros dijimos que queríamos entrar. Fueron decisiones unilaterales de personas que están ahí arriba y que están tomando estas iniciativas. Hoy con las redes sociales, los mass media, los social media y demás, están incluso incursionando en la idea de lo que Giroux y otros autores de las teorías sociológicas dicen, hoy no le estás golpeando a la sociedad, hoy le estás golpeando al individuo, hoy estás manipulando al usuario, hoy no estás manipulando a la sociedad. Y lo estás manipulando porque el usuario hoy tiene el teléfono celular en cualquier lugar y en cualquier momento puede seguirle vendiendo ideología. Le puede seguir vendiendo ideología que normalice lo que hoy será la nueva esclavitud de nosotros, la esclavitud de nuestras emociones, la esclavitud de nuestros sentimientos, la esclavitud de la ignorancia, la esclavitud de las leyes que están yendo contra la biología, la embriología, el ADN. ¿Qué va a traer como consecuencia eso? Caos social a nivel mundial, descensos de poblaciones que van a requerir de nuevas formas de poblar al mundo, con selecciones preescritas por empresas que van a decidir qué y cómo tiene que ser ese nuevo hombre, un ingenes, centros que parecen inocentemente con un propósito sano, por ejemplo, para que las mujeres que han decidido no embarazarse y que han dejado postergar sus embarazos o que supuestamente son estériles y demás, estén decidiendo cuándo embarazarse y cómo embarazarse. Lo que está pasando con esas empresas es que están súper especializándose en el cómo manejar la nueva especie de la raza humana, no solamente de los transhumanos, sino de qué humano va a nacer y qué características va a tener por encima de otros humanos. Cuando una mamá va a tener un hijo ahora por esas empresas, decide qué color de ojos, qué características de IQ, qué características de ta, 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 ta. Todavía no es plenamente comprobable esto. O sea, todavía no se puede hacer en laboratorio con del 100% de la certeza. Incluso está el problema emocional. El problema emocional es que aunque estás tratando de clonar o crear la nueva criatura, sus emociones están dependiendo de su genotipo y del fenotipo. Tú puedes crear a la persona más perfecta del mundo, pero el fenotipo le puede fastidiar la vida, ¿no? Entonces, estas crisis humanas, estas crisis sociales, estas crisis que te están vendiendo, finalmente te las están vendiendo como buenas, válidas y aceptables. Y estas nuevas crisis van a traer una nueva reorganización del mundo con la aceptación de todos y con la idea de que todo está bien. Porque finalmente, hoy en México, te voy a poner el caso de México, Tesla ya entró a México. Tesla entra con el señor Musk, que es el que quiere irse a Marte y que quiere poblar el universo, el nuevo rico. Pero este nuevo rico también es el nuevo rico que hoy trae la ideología de género, es el nuevo rico que trae la idea de que este, estas disforias y estas cosas son buenas y son útiles y no están trabajando para otra cosa, sino para el proyecto 2030, que es el proyecto 2030, es cambiar las políticas de población mundial, las políticas en cuanto al género, las políticas en cuanto a qué es ser hombre, qué es ser mujer, cuáles son las funciones del hombre y las funciones de la mujer a nivel social, empresarial y global, en donde al final la gente diga, es que no sé qué hacer con esto que yo permití que pasase. Y entonces va a llegar un Estado mundial que te va a decir, no te preocupes, yo lo resuelvo. Y ese Estado mundial que te va a decir, yo lo resuelvo, hoy se llama Google, hoy se llama, bueno, antes se llamaba Microsoft, que también sigue siendo Microsoft, nada más que ese señor se supo esconder. Hoy se llama Elon Musk o Elon Musk, creo que se llama el señor. Hoy se llaman estas empresas que además abiertamente te lo dicen, sí, nosotros vamos por eso, porque además ya hay una masa de población, no mayoría, pero sí que tiene el control de medios y modos de producción,
que dicen, ¿por qué no? Está bien. Estamos incluyendo a la gente, insisto, sacan estos espacios sensacionalistas, estético-emocionalistas, en donde la persona presenta 4 o 5 testimonios, presenta 4 o 5 mártires, presenta 4 o 5 mentiras y al final lo presentan como algo bueno y verdadero y válido. Y la gente se lo está comiendo, porque además somos una sociedad idiota. Eso es otra característica de la sociedad globalizadora. Somos una sociedad idiota, o sea, somos una sociedad que decide no querer aprender, no queremos saber. Mientras menos sabemos, estamos más felices. Mientras más simple es nuestra vida, es mejor. ¿Por qué? Porque te complicas más la vida. Porque si tú de verdad ves las verdaderas noticias y tú ves las verdaderas necesidades del mundo y tú ves los verdaderos problemas del mundo, si no tienes cómo resolverlos o no quieres hacer o no tienes cómo hacerlo, pues te suicidas. Cuando tú ves la verdadera hambre en México, cuando tú ves la verdadera persecución en México, cuando tú ves los estragos, por ejemplo, de la tontería del feminismo y de la tontería del LGBTQ, te debería de angustiar, porque al final te va a pegar a ti y a tus hijos. ¿Es necesaria la globalización? No, porque va a romper con la posibilidad de la resistencia, de la patria, del país, de la familia, de, de cosas que nos habían mantenido vivos, nos habían mantenido con la esperanza de, dirían los que no son cristianos, del superhombre. Diremos los que somos cristianos, de no perdernos de lo que nos trajo nuestro Dios al mundo. Y si me permite cerrar con un poco de revelaciones, te diría, es necesario que esto ocurra para que se cumpla la voluntad de Dios, pero que es bonito, grato, bello y que no es angustiante. Sí, sí es angustiante. La insensibilidad humana, la irracionalidad humana, el emocionalismo humano, el sentimentalismo humano por encima de la racionalidad, está trayendo como consecuencia lo que estamos viviendo hoy. ¿Sale? Sociedades más egoístas, menos, menos humanas, por decirlo de alguna forma. Ya no te digo de cristianas porque no conocen ni cómo se come eso, ni de qué se trata eso. Y entonces los que nos damos cuenta o traemos los lentes puestos de esto, pues es un calvario amanecer y es un calvario irse a dormir. Porque desde que amanece es ver que nada cambia. Diría Eclesiastés, todo es vanidad. Espero que te sea útil el video y espero que lo puedas reflexionar un poco y que, como diríamos los que nos quedamos en la idea de la modernidad, abras un libro y te pongas a leer, no Harry Potter, sino te pongas a leer libros que sirven para que salgas de la enajenación en la cual estás metida tú y estoy metido yo. Que tengas un bendecido día, Luz y Sal.